Bien, entonces el día de hoy nos encontramos en esta sesión para poder revisar el tema de generar una tarea por agrupamientos en el aula virtual. Para ello, vamos a dar paso a la revisión de mi escritorio, de tal manera que podamos navegar en un aula virtual y poder hacer el ejercicio de una manera práctica. Entonces, estando en iAulas, usualmente nosotros nos dirigimos a nuestro curso. Voy a tomar este curso de mediación como punto de referencia. Mientras se abre el aula, hablemos un poco de qué es la tarea por agrupamientos. Entonces, nosotros en las aulas virtuales tenemos las opciones de agregar actividades o agregar recursos. Dentro de las actividades está una de ellas que se llama tarea. Corresponde a un ejercicio donde el profesor solicita al estudiante que a partir de algún material de estudio que tuvo que haber preparado, el estudiante haga una entrega, que bien sea un ensayo, bien sea un mapa conceptual, una entrega de un archivo en el cual relaciona, pues bajo las indicaciones que el profesor ha dado, el material a valorar por parte del profesor. Usualmente estos tipos de entregas nosotros también las hacemos o las solicitamos no de manera individual, sino de manera grupal y pasa mucho para el escenario presencial. Lo que queremos demostrar es que en el aula virtual los profesores también pueden generar la actividad parametrizada o configurada de manera grupal, de tal forma que el trabajo que se realizó en el aula presencial no vaya a tener inconvenientes para la entrega que se hará en el aula virtual. Entonces, ellos pudieron haber trabajado en grupo durante la sesión, salieron unas conclusiones, unos resultados, seguramente un escrito o alguna actividad que ellos realizaron en clase, le tomaron una foto y fue la evidencia de ese trabajo desarrollado que queremos que ahora el profesor lo pueda valorar como resultado del trabajo en grupo. En este sentido, dejamos entonces expuesta la tarea configurada por grupos, ya lo vamos a revisar de qué forma, y así un estudiante solamente entrega para sus 4 participantes que estaban con él, esa entrega se va a reproducir automáticamente 4 veces. Entonces, si los grupos eran de a 5 por una sola entrega, a los 5 estudiantes automáticamente les replica, como les queda como entregada. ¿Qué va a pasar cuando el profesor retroalimenta o califica? Que también lo hará una sola vez para ese grupo de trabajo, pero esa nota y ese comentario que él dejó en manifiesto en el aula virtual automáticamente se replica para los otros 4 estudiantes miembros de ese grupo. Bien, entonces vamos a iniciar. Estando en nuestro curso virtual, siempre para poder agregar una actividad como la que acabo de explicar, es importante activar edición. Al activar edición, vamos a encontrar que en nuestras pestañas o en nuestros módulos de trabajo se habilitan unas funcionalidades como estas que dice editar, agregue una actividad o un recurso. Entonces ya nos da una zona de trabajo donde nosotros podremos adicionar o modificar o eliminar alguna actividad. ¿Qué es importante para la tarea en grupos? Lo primero, crear los grupos de trabajo. Entonces, ¿cómo se crean los grupos de trabajo? En el bloque de administración, que usualmente ustedes lo tienen ubicado en la parte final del curso, en la parte de abajo, yo lo tengo aquí como lateral, como una pestañita, lo podemos determinar en nuestra sesión como sea más cómodo para nosotros trabajar. Lo voy a dejar abajo, que es como tradicionalmente lo vemos, debajo del bloque, está administración. En administración nos aparece la opción administración del curso. Al abrir ese menú desplegable, nosotros vemos una opción que se llama usuarios. Aquí podremos encontrar el listado de los usuarios que tenemos en nuestro curso, pero además nos menciona grupos. Entonces es aquí donde nos vamos a enfocar antes de preparar la actividad tarea. Grupos, como podemos visualizar, no tenemos grupos en este momento, es un curso genérico que trabaja pues la mayoría de sus acciones para que el estudiante lo haga de manera individual.
como nuestro interés es poder dejar asignada una tarea en grupo, entonces le decimos crear grupo. Hay dos formas, de hecho tres, para poder crear esos grupos. El primero, que es manual, donde seguramente en clases yo les pedí que se organizaran y me dieran un papelito, y entonces yo ya con los papelitos de quiénes son los 5 del grupo 1 y los 5 del grupo 2, lo que hago es manualmente crear tanto el grupo como asociar los miembros. La segunda opción, que es crear grupos automáticamente, es cuando yo le permito a la plataforma que aleatoriamente me los organice. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces yo le digo que se van a llamar grupo 1 o grupo 2, o los voy a llamar por letras, entonces grupo A, grupo B, grupo C. De esta manera, pues él los va a etiquetar. ¿Sí? Entonces acá nos da una pequeña orientación de cómo se puede utilizar ese nombre de grupo. ¿Listo? Entonces, si yo le dejo el arroba, me va a generar grupos por letra, pero si le pongo grupo numeral, me va a generar grupos en orden numérico. Y acá lo que me dice es si la creación automática la va a hacer por número de grupos, es decir, tengo 30 estudiantes, necesito solo 5 grupos. Y él dirá, bueno, esos 5 grupos deben tener tanto número de personas. O yo le puedo pedir a la plataforma que lo haga por número de personas en un grupo. Entonces ya no selecciono número, sino miembros. Y le indico que no puede haber grupos de más de 4 o de más de 3 personas. Entonces la plataforma va a seguir ese parámetro para que me los pueda organizar. Aquí es donde yo le indico el número. Entonces, si le dije miembros por grupo, le digo que se debían organizar en tríos. Entonces, no más de 3. Si tengo 30, seguramente la plataforma me organizará 10 grupos. Si tengo 32 estudiantes, posiblemente me organiza 11 grupos, dejando uno binario. En binas, perdón. Entonces, es una manera de que nosotros podamos facilitar y asignar aleatoriamente cuando pues no hubo como la previa información de que ellos debían organizarse en esos grupos. ¿A quiénes va a organizar? ¿A quién le dice? ¿A todos los profesores del curso o a todos los estudiantes o a todos los monitores? En este caso, pues usualmente aplica para los estudiantes. ¿Listo? Y acá donde me dice asignar miembros, es donde yo le indico cómo los quiero organizar aleatoriamente, que los tome al azar por algún código interno o por algún algoritmo interno que tenga la plataforma para esa designación, o quiero que los organice porque el apellido de ellos todos comienza por A, o el nombre, o de qué forma, por el número de cédula. Entonces, él tiene como varias opciones para que nosotros seleccionemos cualquiera, por ejemplo, alfabéticamente por nombre y apellido. Y así los organice y me los genere. ¿Listo? Enviar el último grupo pequeño, evitar un último grupo pequeño. Entonces, lo que yo mencionaba, si tenía 32 y me generó 11 grupos, 10 de 3 y 1 de 2, yo le digo, no, es que no quiero un grupo pequeño, entonces mejor me organiza 10 y posiblemente me deja 2 grupos de 4 integrantes. Entonces, él revisa el parámetro y así me lo ayuda a organizar. Una vez generados, por ejemplo, yo puedo decirle que me dé una vista previa de cómo me quedarían entonces organizados esos grupos. Ah, bien, me hace falta una parte. Cuando genero los grupos, como los voy a asociar a una tarea, hay algo que se llama el agrupamiento. Es como, digamos, la carpeta o la bolsita que va a agrupar a cada uno de ese grupo A, B, C, D, los va a consolidar para una actividad. Entonces, ese agrupamiento se va a llamar, por ejemplo, digamos que estos grupos solo, única y exclusivamente los he organizado para que participen en la tarea del videoensayo. ¿Sí? Porque yo puedo generar tantos grupos en mi clase como dinámicas tengo tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Entonces yo puedo generar después otros 10 grupos de a 3 personas también, que no tienen que ser los mismos, pero el agrupamiento va a ser que es para la actividad trabajo de campo. Entonces ellos tenían que ir a hacer unas averiguaciones, una investigación, dejar de eso determinado en un documento entregable, y para el agrupamiento era la calificación de trabajo de campo. Entonces, eso es a lo que menciona el agrupamiento. Entonces, le digo vista previa. Y aquí él me da un ejemplo de cómo me quedaría organizado. Para este curso en el que yo estoy trabajando tengo 23 estudiantes.
Entonces él me dice que me los organizó en 8 grupos de la A a la H y así quedarían ellos asignados, dejándome el último grupo pequeño con 2 estudiantes. Si yo marcara aquí que evite el último grupo pequeño, démosle nuevamente vista previa y podremos ver los cambios. Entonces me dice, ok, entonces te dejo 7, pero esos 2 que eran de un grupo pequeño te los dejo en 2 grupos de a 4. Entonces esa es una forma de hacerlo aleatorio. ¿De acuerdo? Si por el contrario no, yo les quise dar a ellos la oportunidad de organizarse y darme a mí los nombres de cómo quedaron organizados, esta no sería la opción, la que estábamos viendo, crear grupos automáticamente, no sería la opción. Entonces voy a cancelar y me devuelvo a creación de grupos. Entonces aquí es donde la puedo hacer manualmente. Entonces le digo crear grupo y yo, profesor, debo etiquetar cómo se va a llamar el grupo y además agregar los miembros del grupo. Entonces, por ejemplo, este es el grupo. Este es el grupo del video. Grupo del video, por ejemplo, digamos que estamos hablando de géneros, entonces, musicales. Entonces, este es el grupo del video rock. Lo puedo llamar grupo 1, grupo A, grupo B, o alguna palabra que me permita a mí tener en cuenta ese qué grupo, qué entregable va a ser. Ya me quedó creada mi carpetica, mi mini carpeta del grupo Video Rock. Voy a crear el otro grupo. Nosotros usualmente sugerimos primero crear todos los grupos. Entonces este sería el grupo video de jazz. Guardo los cambios, simplemente le doy un nombre y así tantas veces como grupos haya contemplado para ese trabajo que van a entregarme. Grupo video listo, entonces digamos que yo generé 3 grupos de trabajo. Ahora, como vemos aquí, me aparece un 0. Entonces, ¿qué me falta? Que ese grupo que va a presentar el video de jazz tenga los integrantes. Entonces, selecciono el grupo, le digo agregar o quitar usuarios y él me va a abrir el listado de todos los estudiantes de mi curso, incluido profesor y algún otro rol que yo haya generado. ¿Cómo lo selecciono? Lo marco con el clic, digamos que está Dalia, Daniel, que están estos primeros 4. Yo lo puedo hacer uno por uno, lo marco y le digo agregar. O si quiero marcar de una vez los otros 3, le digo clic y con la tecla control presionada de mi teclado, voy marcando también a los otros que me hacen falta. Entonces, Yuri, Laura y Iván se van para el grupo primero del video jazz. De esta manera, ya ese grupo tiene 4 miembros. Regresar a los grupos. Entonces, miremos que ya me quedo con 4. Si me paro en pop, aquí no me aparece información. Pero si me paro en jazz, entonces me dice que sí, que tiene 4, que son Daniel, Yuri, Laura e Iván. Y así lo puedo continuar haciendo con cada uno de los grupos que creé manualmente, basado en los papelitos que los estudiantes me entregaron en clase. Digamos que me lo entregaron hoy, porque es el trabajo que van a realizar el 15 de mayo, mientras yo participo en los eventos del Día del Profesor. Ellos van a tener una asignación y yo me estoy asegurando de que hagan su entrega grupal sin mayor contratiempo, para que también el momento de calificar sea práctico, ágil y sea engorroso, que me toque repetir 4 veces lo que le estoy diciendo al primer integrante, sino que todo sea mucho más automatizado y más fácil. Nos falta el último. Entonces, nuevamente, recordemos, me ubico en el grupo, le digo agregar y selecciono estudiantes. Listo. Vuelvo a los grupos. Digamos que así ya hubiera completado mis 30 estudiantes. Cuando lo hago manualmente, puedo inclusive permitir que un estudiante pertenezca a más de un grupo. Ya es, digamos, el profesor el que puede monitorear esto. ¿Qué nos estaría haciendo falta acá? Al ser manual, tengo los 4 o 3 grupos. Falta que yo le diga para qué actividad o ejercicio estoy creando estos grupos. Entonces me voy a la segunda pestaña que se llama agrupamientos.
Entonces, bueno, aquí ya tenía algunos creados, pero lo podemos editar o decirle crear agrupamiento nuevo, porque en su caso no van a tener agrupamiento. Y recordemos que esos grupos yo los creé para el ejercicio de tarea del video ensayo. Después puedo hacer otro agrupamiento que también los consolide a ellos con algunos cambios más pequeños, que sea para la presentación del parcial o para la participación en un foro. Entonces, el agrupamiento es el que me va, aquí voy a eliminar estos dos pequeñitos. El agrupamiento es el que me va a ayudar a reunir o integrar o agrupar todos esos grupitos que acabo de hacer, asociándolos a una actividad o de pronto que son los grupos del primer corte. Entonces, para todas las actividades que voy a trabajar en el primer corte del semestre, entonces haría 3 agrupamientos, primer corte, segundo corte y tercer corte. Les doy la posibilidad de que se roten, pero no por actividad, sino por unos periodos más largos. A eso me refiero con el agrupamiento. Entonces aquí ya tengo hecho el agrupamiento, se llama tarea video ensayo. ¿Qué nos falta? Me dice, pero esa tarea no tiene ningún grupo asociado. Sí, esa bolsita, esa carpeta no tiene ningún grupo asociado. Entonces me ubico en la opción de editar, donde está el icono de personas, lo marco allí y él me dice, ¿a quiénes vas a agregar al agrupamiento de tarea video ensayo? Son mis 3 grupos, entonces control sostenido, clic y le digo agregar. ¿Listo? Entonces ya tengo un agrupamiento que tiene estos grupos, jazz, pop and rock. Y en este momento esos grupos que ya quedaron allí integrados no tienen ninguna actividad para presentar. Entonces vamos con el segundo momento, que es crear el ejercicio de tarea sumándole que nos va a recibir la entrega por grupos. Antes de continuar, quiero preguntar si va muy claro hasta allí, si hay alguna pregunta o alguna observación para que podamos darle continuidad a la sesión. Bien, entonces, de acuerdo, profesor. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo salgo entonces de este módulo en el que me encontraba de agrupamientos? Arriba donde está mi ruta de curso, me indica que estoy dentro de la carpeta grupos, pero me quiero devolver al nombre del curso. Entonces le doy clic en el título del curso para irme nuevamente al home de mi aula virtual. Entonces ya creé lo primero. Siempre necesito, como por decir, el esqueleto. En este caso era estructura de agrupamiento asociado a grupos de trabajo y cada grupo con unos miembros que hacen parte de ese grupo. Pero me indica qué actividad tienen que hacer. Entonces, me paro en el tema 8.1.6, de acuerdo al curso, en la parte donde voy a crear la tarea, le digo agregar. Y dentro de este abanico de posibilidades, voy a ubicar la opción tarea. ¿Listo? Aquí nos da una pequeña descripción de cómo puedo yo trabajar con la tarea. De hecho, me menciona que sí me permite tareas para entregas en grupo y le digo aceptar, agregar. Entonces, el nombre de la tarea. Dijimos que este es el video ensayo. Digamos que géneros musicales. ¿Sí? En la descripción, usualmente pues es muy académica, es donde yo le doy las indicaciones académicas de la expectativa de la entrega. Es decir, que por ejemplo no puede durar, debe tener una duración máxima, por ejemplo, de 2 minutos, que debe tener un parámetro no, una presentación de créditos al finalizar el video, ¿sí? Como cuando les pidió un escrito, entonces cuántas cuartillas, en qué formato deben presentarlo, qué tipo de letra, si la interlineado también debe tener algún criterio particular sobre qué es la investigación, ¿sí? Entonces, de acuerdo con el tema asignado, toda la indicación académica. Y en este sentido, como es una tarea que se genera por grupos, viene la indicación técnica, podríamos decirlo, que dice que solamente es necesario que un miembro, cualquiera que de ellos, del grupo,
sea quien haga entrega, perdón, es sin tilde, sea quien hace la entrega del archivo. Sí, en este caso estamos pidiendo un archivo multimedia, pero recordemos que para la tarea ellos pueden crear un archivo de texto, un archivo en Excel, un PDF, ellos pueden cargar un podcast, ellos pueden cargar un video. Tienen un multiformato que les permite a ustedes también pensar en otro tipo de solicitudes entregables, diferentes siempre al formato de texto. ¿Listo? Entonces acá en la descripción eso es lo que el estudiante va a encontrar. Y seguramente podemos cerrar recordándole la fecha límite de entrega, que si el propósito es que quede programado para la sesión del 15 de mayo del Día del Profesor o para otro momento durante el curso, pues yo aquí simplemente les menciono día, mes, bueno, año y la hora. Entonces les digo, recuerden que este material debe ser entregado no más allá del 15 de mayo del 2018 a las 3 de la tarde. Bien, una vez generada la descripción voy a bajar a marcar la disponibilidad. Eso que les dije arriba, que era el 15 de mayo a las 3 de la tarde, ahora se lo tengo que indicar a la plataforma, es decir, dar el parámetro de solicitud, de tiempo máximo en el que el estudiante podrá entregar. Entonces, a partir de hoy, desde yo lo puedo marcar o desmarcar, igual una vez quede creada, la idea es que puedan acceder. Si yo le digo que solamente es desde el 15 de mayo, les doy las 2 horas, solamente lo pueden hacer en las 2 horas de la clase, como si hubiéramos asistido presencialmente y se hubieran encontrado conmigo, pero yo ya les hice la preparación del material de estudio, la preparación temática, vienen a trabajar sus 2 horas de clase autónomamente, pero con la condición de un entregable que tiene unas especificaciones y que deben cumplir por grupos de trabajo. Entonces le digo, ábrase el 15 de mayo la tarea, o pues no la tarea, sino la opción para que ellos puedan cargar el archivo, digamos a las 10 de la mañana, y mi clase termina a las 12. Entonces yo le voy a decir que a las 12, máximo 5 minutos más, 12:05 se debe cerrar. Si yo no marco la fecha límite, ¿qué va a pasar? Que la fecha de entrega es el 15 de mayo, pero si alguien la entregó el 15 de mayo a la 1 de la tarde, la permite, la recibe, solo que la marca en rojo para indicarle al profesor que esa entrega fue retrasada, fue fuera del tiempo establecido. Entonces, es allí donde ya depende de la flexibilidad del profesor, si quiere recibir esas tareas post del tiempo programado, o si por el contrario era única fecha con única hora de entrega y el que no entregó desafortunadamente perdió la oportunidad, debemos marcar entonces el tic, el chulito, en la opción fecha límite y darle la misma condición, 15 de mayo, 12:05. Así, ya definitivamente para el estudiante se desaparece el botón de enviar entrega una vez son las 12:05. ¿De acuerdo? Listo. Tipo de entrega. Muy bien, profesor. Entonces vamos con los tipos de entrega que se van a programar. Bienvenido, profesor Fabián. Entonces estamos ya aquí programando la tarea. Ya explicamos cómo se generan los grupos, pero igual ahorita antes de finalizar, ya hago un barrido muy rápido como de todo lo que fueron los pasos para generar la tarea por grupos. Entonces, hemos dado el nombre a la tarea, la descripción de lo que quiero que me entreguen, los grupos que dejé asignados, para qué fecha, si es mi bloque de 2 horas, pues dejo la tarea para esas 2 horas, o la puedo dejar por todo el día. Recuerden que el formato es 24 horas. Si la dejo para la tarde o la noche, después del mediodía ya suma formato militar para marcar la hora. Tipo de entrega, la idea es que ellos tengan que cargar el archivo. Entonces le vamos a marcar archivo enviado. ¿Cuántos archivos deben subir? Les estoy pidiendo solo uno, así sea video, podcast, entregable de fuente, de texto, pues usualmente es uno. Si yo les pedí que el video y unos anexos de fuentes bibliográficas de las que consultaron para generar el material multimedial, entonces yo le puedo decir que tienen 2. Pero esta claridad debe quedar siempre acá desde la descripción de la tarea. Ahora bien, en el tamaño máximo, pues de acuerdo a lo que yo les esté solicitando, puedo programar. Viene con un límite de 20,
megas por usuario, no por toda la totalidad del ejercicio. Digamos que para un video, pues es una capacidad pues cómoda para que no vayan a tener ningún problema en la hora del cargue. Tipo de retroalimentación, esto va más asociado cuando ya hasta aquí es lo que el estudiante iba a hacer, cuándo, a qué horas, cómo debía entregar, cuántos debía entregar. De aquí para abajo es ya más asociado a mi acción también como profesor. Entonces, una vez recibo la tarea y los quiero calificar, solo les quiero poner la nota o además les quiero decir que está muy bien, que quiero resaltar X o Y aspecto de su entregable o hacerles unas recomendaciones sobre lo que me dio. ¿Sí? Siempre sugerimos que el feedback sea un tema importante, pues es muy cualitativo, pero que les da a ellos, les permite tener como ese monitoreo del desempeño, cómo lo estamos haciendo. Entonces, si ustedes están de acuerdo en que es un archivo y quieren como colocarle referencias, si quieren ustedes también editar el documento y devolvérselo calificado y como con recomendaciones, podemos decirle que para esa calificación les permita archivo de retroalimentación, es decir, se lo devuelvo. No por correo electrónico, sino por la plataforma. Así como él me lo entregó, yo se lo devuelvo calificado y retroalimentado. Y comentarios de retroalimentaciones si quiero en una cajita interna en la plataforma donde le digo muy bien, excelente, puedes mejorar, etcétera. Entonces, eso hace mención a la retroalimentación. Y pues este es un tema también bastante amplio que podríamos seguir indagando y del cual les quiero invitar que vamos a tener el día del profesor, el taller que se llama Nuevos mecanismos de retroalimentación online, que lo va a dictar el personal experto de Turnitin, va a estar acompañado también por nosotros desde el Centro e-Learning, ese taller, para que sepan cómo hacer mejores técnicas, mejores maneras de hacer la retroalimentación, no solo desde la tarea, sino también desde Turnitin, desde el foro. Entonces, es una invitación especial a que puedan inscribirse a estos talleres. Bueno, configuración de entrega. El usuario puede aceptar o no la entrega, entonces esto usualmente se deja tal cual y es que no es condicional, o sea, no es opcional, perdón. Al contrario, si está allí es porque el profesor así lo dispone y lo requiere para la continuidad de su módulo de estudio. Entonces, ellos no quedan como a discreción si quieren o no quieren participar. Lo dejamos tal cual. Permitir reapertura, si ustedes así lo desean. De lo contrario, se deja que no. Para eso se puso una fecha establecida. Configuración de entrega por grupo. Entonces, recuerden, el paso 1 fue ir al aula virtual del curso, crear los grupos y ahora sí en la tarea yo le digo efectivamente, ese video ensayo me lo tienen que entregar por grupos. Aquí en el signo me indica si está habilitado por grupos, significa que la entrega será compartida entre las personas que sean del grupo de videoensayo del rock. Entonces, si eran 5, el archivo único que ellos entreguen automáticamente se replica para los 5 miembros del rock. Entonces, ellos son los que deben ser cuidadosos en que quien vaya a cargar el archivo, pues se cerciore de que carga el que corresponde y no el archivo equivocado, porque es una réplica automática para las 5 personas. Ahora nos dice, el que quiera entregar debe formar parte de un grupo o alguno quedó sin grupo. Lo ideal es que todos estén con grupo, entonces le decimos que sí, para que no quede como yo entrego y además yo, Maribel, entrego, pero no sé, como que digámosle a Carlos que también entregue, pero finalmente son 2 entregas del mismo video. Entonces la idea es decirle, no, todos deben formar parte de un grupo si quieren hacer la entrega. Listo. Se requiere que todos los grupos, todas las personas que hacen parte del grupo entreguen, pues la idea es que no, sino que cualquiera de ellos, vean, sea que mencionen un líder, un mentor, un monitor, o pues simplemente el que tuvo mejor acceso para poderlo cargar oportunamente lo haga, y así mitigamos que todos tengan que cargar el mismo archivo. Entonces, por eso está en no. Y luego me dice, ¿hay algún agrupamiento asociado a la tarea que me está pidiendo? Recordemos que el agrupamiento es la carpeta que integró a cada uno de los grupos que tenía que hacer el video ensayo por género musical. Entonces, por eso el agrupamiento dice, esta
es la que contiene a todos los grupos que yo creé. Entonces ya de esta forma lo que hice fue enganchar la actividad tarea con lo que hice en el aula de creación de grupos. Si yo no hubiera creado los grupos como paso 1 y el agrupamiento, aquí, aunque yo le dijera entrega por grupos, no tendría cómo indicarle a la plataforma de dónde reconocer los grupos. Entonces, pues no sería exitosa la implementación de esta tarea en teoría por grupo, porque simplemente no habría grupo que respalde este parámetro de configuración. En avisos, esto ya refiere a la calificación, si cuando el profesor esté calificando, devolviéndoles el archivo retroalimentado, poniéndoles el excelente 5 por su gran trabajo, el estudiante recibe o no un correo electrónico. Entonces yo podría decirle sí, avísele al estudiante, de hecho ya lo tiene por defecto, pero puedo escoger si también me avise a mí cuando el estudiante hizo la entrega o el grupo hizo la entrega. Usualmente para el profesor está en no, pero podríamos decirle que sí. Y lo que reciben ustedes es un correo electrónico que dice algo así como ha actualizado su entrega en actividad número 5, video ensayo. Entonces van recibiendo ustedes un correo electrónico que informa quién hizo la entrega y pues a qué actividad correspondía. Esto queda a discreción del profesor. Calificación, usualmente por defecto todas las actividades vienen marcadas con puntos a 100, pero yo le puedo decir que son máximo nota de 5 en puntos, o pueden seleccionar la opción escala y seleccionan aquí que es la escala de calificación de 0 a 5. Pueden seleccionar cualquiera de las dos. Puntuación, les recuerdo, ponen el 5 en cambio del 100, o escala y marcamos, porque hay varias escalas, hay cualitativas y hay numéricas, entonces marcamos la que es de 0 a 5. ¿De acuerdo? Simple directa, es que la calificación es manual, permite los comentarios. Entonces ya me queda programada la calificación de esa tarea. Ajustes del módulo, esta tarea que acabo de hacer, ¿la pueden ver? Entonces, sí, la pueden ver. Está en grupos, sí. Todos pueden ver la tarea al mismo tiempo. Por eso la dejo como grupos visibles. Él automáticamente la tomó. Si esta tarea fuera solo para el grupo de jazz, yo le digo grupo separado y selecciono quién la podría o no ver. Pero en este caso no. Es una actividad única para todos, solo que la condición o el diferencial es que ellos se unieron en grupo, hicieron su investigación, crearon su entregable, uno de ellos la carga y a todos se les replica la entrega. Entonces, no necesito crear varias actividades, una por grupo, sino una para todos. Listo. Restricciones de acceso es una opción que les brinda la plataforma para todas las actividades cuando ustedes quieren que algo suceda, que sea como un activador. Entonces, por ejemplo, yo califiqué y a partir de esta tarea ellos después podían presentar un quiz, ahí sí individual. Entonces, yo lo dejaría limitado a que el estudiante que obtenga una calificación puede pasar a otra actividad, ¿sí? O que no pueden cargar la tarea también, por ejemplo, si no hacen parte de determinado agrupamiento. O que no pueden ver la tarea si, por ejemplo, bueno, puede pasar. Ese día una persona no fue, no pudo ir, después presentó, ¿cómo se llama? La excusa, fue avalada por la secretaría, entonces yo vuelvo y habilito la tarea, pero le digo que solamente es para un perfil de usuario, ejemplo. Y le digo que ese perfil de usuario es igual a el correo electrónico. Entonces yo la habilito solo para esa persona diciendo que como Maribel presenta excusa médica, entonces para el usuario solo la puede ver y acceder el usuario que corresponda a este correo electrónico cuando se autentique en el sistema. Entonces ahí sí puedo hacer que ya pasó el 15 de mayo, la persona llegó con la excusa el 30, pues yo habilito aquí del 30 de mayo, aquí en entrega y en fecha límite le pongo 30 de mayo, pero no quiere decir que se le va a abrir a todo el mundo, solamente a quien tuvo, ejemplo, el pago del supletorio o la excusa habilitada desde Secretaría Académica, entonces pongo una condición. Esta restricción de acceso obedece a condiciones. Cuándo puede o no puede
acceder a la actividad. Aquí es que sí, pero si yo lo tacho, es que no. Entonces, el que tenga este correo no podrá ni verlo ni accederlo. Y aquí en el ojito es al revés. ¿Listo? Bien. Y por último, guardamos cambio y regresamos al curso. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó generada. Videoensayo género musical. Voy a pasar a rol estudiante. Recordemos que en la parte superior de nuestro nombre podemos cambiar de rol, volvernos estudiante para simular cómo en el caso de ellos queda visible lo que hemos creado en el aula virtual. Entonces se llama videoensayo. Ingreso, están todas las indicaciones, entregue un video, cuándo es la fecha límite. Me dice que esta tarea acepta entrega solo hasta el martes 15 de mayo a las 10 de la mañana, perdón, desde las 10 de la mañana, que debo pertenecer a un grupo. Mira, aquí dice, no perteneces a ningún grupo. Entonces, sí es importante verificar que mis estudiantes, cada uno quedó marcado en un grupo. Ya les voy a mostrar cómo. Cuando ellos pertenecen a un grupo, entonces aquí sí les sale grupo A, rock, grupo B, pop. Estado de la entrega no ha sido enviada, por tanto no hay nada calificado y te quedan 11 días para hacer la entrega. Eso es como lo ve el estudiante. Y aquí cuando se abre la fecha, le debe aparecer el botón para hacer la entrega. Entonces me devuelvo a mi rol normal. Y lo que voy a verificar, entonces me devuelvo al curso, se llama aquí mediación, es mirar cómo sé yo que cuando creé los grupos manualmente, porque cuando lo hago automáticamente la plataforma garantiza que todos queden con grupo, no cometí de pronto algún salto y me quedó un estudiante sin asociación de grupo. Me voy, recordemos, al bloque de administración y busco administración del curso y estoy en la opción usuarios. Abro usuarios. Cuando creé los grupos lo hice desde acá, ¿verdad? Pero como ahora quiero ver es que todos me hayan quedado grupos, le digo usuarios matriculados. Y miremos. Aquí me dice nombre, cuándo fue su último acceso al aula, qué rol tiene, pero se habilitó una nueva columna y es grupo. Miren. Entonces, efectivamente, uy, carambas, me salté muchos. Estos son porque al contrario, como que dejé trabajo, de pronto me ocupé en algo más y se me olvidó terminar. Entonces, aquí me indica y si necesito adicionar por María Camila. Entonces, en esta opcióncita, donde aparecen como los dos muñequitos, ustedes podrán también desde acá, una vez creados los grupos en nombre, decirle María Camila de Jazz y ponerse a finalizar su tarea de darle grupo a cada uno de los participantes. Bien, vamos entonces a hacer el ejercicio de cómo un estudiante carga y le genera la réplica automáticamente a todos, ¿de acuerdo? Entonces, para eso me toca cambiarle la fecha a la entrega, porque había quedado para el 15 de mayo, profes, entonces la voy a ajustar rápidamente para que la entrega la pueda hacer yo desde ahorita. Y así ustedes sepan cómo el estudiante interactúa ya con el ejercicio en la vida real. Cuando el mismo estudiante está en más de un grupo, entonces a él le van a aparecer dos entregas, porque él pudo haber participado en los dos grupos y él mismo inclusive haber cargado la entrega del grupo pop, pero Laura Camila agregó en la entrega del grupo jazz. Entonces a ese estudiante, como la plataforma replica automáticamente, le aparecerán dos entregas. Por eso es importante inicialmente que participen en solo un grupo. Vale.
Le comentaba al profesor Efren que cuando un estudiante está en más de 2 grupos, entonces sí se puede, por supuesto, pero el diferencial es que a él le van a aparecer más de un documento entregado. O si solamente de los 2 grupos uno entregó y el otro no, le va a aparecer en verde la entrega del grupo 1 y en rojo pues, con el pendiente por entrega del grupo 2. ¿De acuerdo? Entonces, si quieren lo hacemos acá. Voy a meter a un estudiante en 2 grupos y hacemos el ejercicio. Entonces vámonos con Daniel Eduardo, vamos a ponerle a él jazz y también lo vamos a sumar en rock, por ejemplo. Listo. Entonces voy a hacer de cuenta que yo soy Daniel Eduardo. Listo. Entonces me voy aquí simplemente lo que hago es una réplica de ingreso, voy a simular que él como estudiante del curso trabajó con su grupo y él fue el encargado de hacer la entrega. ¿Listo? Entonces aquí Daniel Eduardo encuentra su tarea, video ensayo. Listo. Y nos dice, ay, me quedó sin habilitar, tengo que habilitarla. Miembro de más de un grupo. Entonces, él siempre le da la información de cómo está habilitado la tarea, para la tarea. Entonces, permítanme, voy a abrir una nueva pestaña, porque siendo él, no tengo los permisos de gestión del aula, porque él es estudiante y se supone que yo soy la profesora. Listo, entonces aquí voy a abrir la entrega. Aquí igual nos recuerda a nosotros profesores. Que esta entrega es por... Voy a buscar mi bloque de administración. Un segundo, bloque de administración. Ya, ahí tenemos. Fecha de entrega. Listo. Hoy es 4 de mayo, 11:45. Listo. Ya, ya hice el ajuste. Entonces ahora estoy como... Parece que sí me está generando el conflicto de que Daniel participe en más de un grupo. Vamos a hacer la revisión. Dijimos Daniel, entonces voy a quitarlo de un grupo, un momento, y me devuelvo donde Daniel. Sí, efectivamente me estaba generando un conflicto. Entonces, conclusión, no nos permite en esta instancia y aulas, no nos permite que el estudiante participe en más de un grupo para el tema del entregable. Tenemos otra instancia que es Campus o Moodle Rooms, en el cual pues también se permite la programación así de tarea por agrupamiento, pero sí nos permite participación en más de un grupo. Listo, ¿qué pasó con nuestro estudiante? Entonces Daniel, que es nuestro estudiante, ingresó a nombre del grupo, él es del grupo del video de jazz. Aquí pues les aparecen las fechas máximas de entrega, yo la quité para poder hacer la réplica. Él le dice agregar entrega. Listo. Aquí pues hace todo el proceso de cargue. Selecciona el archivo, digamos que este fuera el video, por ejemplo. Va a tomar el cargue pues dependiendo del formato. Si en este caso es un video, pues les va a tomar unos minutos más. Ya aquí subí cualquier archivo. Y le dice él guardar cambios. Recordemos que el que entregó únicamente fue Daniel, pero él es del grupo de jazz, ¿listo? Entonces dice, ok, ya modificaste, 4 de mayo, aquí está el documento, todavía no hay comentarios porque el profesor no nos ha revisado. Y él puede editar tantas veces como le sea permitido. De aquí, por ejemplo, si la tarea se cierra mañana, él podría editar si se dio cuenta que el archivo era el equivocado. Cuando ya se cumple la fecha límite, simplemente el botón desaparece.
¿Listo? Entonces primero era como crear la entrega, ahora me sale editar porque ya tengo una primera entrega. La intención siempre es que ellos carguen pues la entrega final. Bien, entonces aquí estoy como Daniel. Me voy a como Maribel, que soy profesora del curso, ya pasó la clase, vengo y me dice que solamente de los grupos uno entregó. Entonces yo voy a decir, listo, vamos a calificar las entregas y me dice qué grupo quieres mirar. Entonces del rock, miremos que nuestros integrantes del rock, ninguno entregó. Ahora quiero mirar solo jazz. Entonces me dice, mira, del jazz todos entregaron. Entonces Daniel entregó, pero veamos que para ustedes la vista, Daniel, Yuri, Laura y María Camila, todos aparecen con fecha de entrega del viernes 4 de mayo a las 11:50 y a todos les aparece el archivo. No quiere decir que yo debo saber quién entregó, simplemente esa persona lo hizo a nombre de todo el grupo. Yo selecciono cualquiera, entonces digamos que yo selecciono a Laura, no voy a seleccionar a Daniel. Selecciono a Laura, abro la entrega, por acá me está mostrando lo que ellos entregaron, escucho el video o miro la imagen. Así, perfecto. Aquí yo puedo hacer los comentarios. Entonces les digo que está muy bien enfocado, por ejemplo. Los comentarios generales, ¿sí? Y le digo guardar comentario. Listo, entonces aquí ya guardo el comentario, pero también lo califico. Entonces digo, me parece que fue una excelente entrega, 5. Perfecto. Entonces ya guardé. Ahora digo guardar los cambios realizados o bueno, desde allí si lo hice solamente con una persona, ya me van a quedar generados los cambios. Si me voy para el otro grupo, que era el de pop, perdón, le di presionar en guardar. Listo, guardé los cambios y me voy al de pop, por ejemplo, y no, tampoco hubo entrega. Entonces no tuve más para calificar, sino al jazz. ¿Qué pasa cuando me voy? Ya el estudiante en el segundo momento entra a ver su entrega. Entonces dice que el estudiante ya va a encontrar el comentario que yo le realicé, muy bien enfocado el tema, se evidencia exhaustividad de la investigación, que fue enviado para calificar. Aquí me está saliendo sin calificar, pero creo que es por la fecha de cierre todavía, porque yo puedo actualizar las calificaciones también hasta la fecha de cierre, así como ellos podían actualizar las entregas hasta la fecha de cierre. Yo no recuerden que no le mandé la calificación a Daniel, yo lo hice con Dalia, creo que se llamaba la estudiante, yo lo hice con Laura Juliana, pero perdón, con Yuri, sí fue a Yuri. Entonces lo que hice con Yuri de dar el comentario y colocarle la calificación, entonces acá me queda el comentario, es lo mismo que pasa que así como yo lo hice una vez, entonces para Daniel y para el grupo de jazz van a encontrar una calificación y unos comentarios por su entrega. Entonces cuando él está acá y él quiere mirar su libro de calificaciones, ellos van a la calificación de usuario, bueno, ellos ya así como ven su libro de calificaciones, por acá. Bueno, estas son las diferentes actividades que hay en el curso, pero acá está ya donde le quedó la calificación desde el calificador. Y en la opción de tarea, pues encontró los comentarios que yo tuve para realizarle. Entonces, de esa manera, pues nosotros y ellos vamos a interactuar con la actividad, facilitando lo que en clase usualmente hacemos, una exposición, organizarse en mesas de trabajo para determinar la solución de un caso, pero yo quiero que la evidencia de esa discusión o la exposición que hicieron, que ellos presentan en archivo en PowerPoint o bueno, hacen como su documentación para la exposición, me la entregue, que quiero que me la entregue el grupo.
De pronto ese día los tenía encargados como para pequeñas presentaciones, entonces cada uno iba, presentaba, le exponía a sus compañeros y concluían la actividad de la presentación cargando su archivo de PPT o su archivo, la URL del video que presentaron, pero tenían que cargar la evidencia de lo que mostraron en una tarea por agrupamientos. Y ya cuando el profesor hace la retroalimentación, pues la intención es que también le facilite la réplica de esa retroalimentación para todos los estudiantes miembros del grupo. Ahora, nosotros habíamos visto que es posible que el profesor se interese por devolverles el archivo a veces editado, que lo hacemos mucho, que descargamos el archivo, lo hacemos en Word, le ponemos comentarios, le tachamos, le hacemos control de cambios y luego por correo se lo enviamos. Entonces, si nosotros de pronto queremos hacer eso más unificado en un solo canal, cuando yo abro aquí el documento, yo puedo colocarle posits, por ejemplo, como que son como esas noticas de aquí, por ejemplo, ortografía, entonces es importante tenerla en cuenta. Entonces yo dentro del documento de los estudiantes aquí puedo hacer marcaciones, puedo colocarles algún texto particular que quiera pues mencionarles, resaltarles o decirles, eliminar si no es mi interés, si quiero resaltar algo que me llamó la atención, por ejemplo, que esto suena muy bien. Entonces, son cositas que ustedes podrían realizar dentro del documento, es como una opción, o que si lo bajaron, lo editaron en Word, hay una opción, la que habilitamos, recuerden, de retroalimentación, que dijimos queremos devolver el archivo calificado. Entonces, no solo le digo muy bien, sino que además en el archivo de retroalimentación yo puedo devolverle al estudiante o a los estudiantes del grupo el archivo con las modificaciones. Digamos que yo no esperaba ese banner, sino algo así. Entonces el profesor no tendría que, digamos, ser como un proceso tan engorroso de buscar el correo y volver a mirar los papelitos de quiénes eran los 5 del grupo para que vean la tarea con los comentarios, sino que aquí cargo el archivo, les digo muy bien, les puse la nota del 5, entonces ya tienen cuantitativo, cualitativo y de retroalimentación, que es súper importante. Y él me dice, la configuración es por grupo, ¿le aplica a todos? Y yo le digo, sí, aplicar la misma calificación y comentarios al grupo completo, guardar los cambios. Entonces la plataforma automáticamente hace una réplica para los mismos 4 adicionales que hacían parte del grupo de, no sé, creo que era de jazz, que hicieron esa entrega. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué va a pasar con Daniel Eduardo? Que cuando él entra a su video ensayo, queremos saber si ya le aparece. Le está apareciendo que ya pues ha sido calificado, que tuvo unos comentarios. Y miremos, creo que no, pero este no es el documento que el profe le devolvió. Esperemos a ver si me guardó. Guardaron los cambios, la retroalimentación fue guardada. Listo. Me paso al siguiente y así puedo seguir revisando. Recordemos que Laura Juliana también era del grupo. Ya quedó calificada. Laura Juliana ya tiene el archivo adjunto porque yo le dije que me aplicara los cambios para los 5 del grupo. María Camila igualmente, calificación, la entrega, mi comentario inicial y el archivo adjunto. Pero miremos acá ellos por dónde lo ven. No estoy viendo el feedback. Miremoslo desde las... Ah, perdón, estaba aquí abajo. Entonces, enviado para calificar, listo. Son sus primeras acciones. Usted lo envió el 4 de mayo y el estado de su tarea ya está calificada. Su profesor tuvo para decirle, señor Daniel, a usted y a su grupo, está muy bien enfocado el tema. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los comentarios y la nota obtenida? Mire, su calificación fue 5. El día que lo calificaron fue tal hora, tal día. Quien lo calificó fue determinada profesor.
le dijo que estaba muy bien, pero además le mandó, por ejemplo, unas anotaciones a su documento. Cuando él abre, le descarga y se supone, pues están los comentarios que él le hizo. ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan que eran como los POSIT, algunas etiquetas de ortografía? Todo lo que el profesor haya editado se convierte a PDF. Y este es la retroalimentación que fue si yo en Word hice algún control de cambios y se los devolví para que sobre ese sigan trabajando. Entonces el estudiante abre y encuentra, si fue un Word, pues le abrirá un editable. Yo le mando una imagen, ese mismo formato lo puede abrir. Entonces, ese es el resumen del estado de la tarea a nivel de feedback, que es tan importante para el estudiante, sumado, por supuesto, a la calificación. Entonces, profesores, pues ya digamos que con eso concluimos que con base en el material de estudio que ustedes hayan elaborado, pueden preparar su actividad de clase, no solo para el día del profesor, sino en adelante. Quisiéramos saber si hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna consideración. Bueno, pues esperamos que haya sido una sesión productiva. La invitación, profesores, es a que ustedes puedan inscribirse a los talleres que tenemos preparados para el Día del Profesor. Este año es un nuevo formato de Día del Profesor porque estamos orientados a ver el tema de era digital. Vamos a tener estos talleres que se van a dar en horario de 8:30 a 10:30, a los cuales están cordialmente invitados. Son talleres que un cupo máximo de 20 personas. Como les decía, el tema de retroalimentación, nuevas formas de retroalimentación online, pues va a estar muy interesante, pero igual en sí todos los talleres tienen una muy buena temática acompañado de expertos del tema. Entonces les voy a mandar el enlace para que se puedan, de pronto, si están curiosos por mirar la programación, puedan ingresar, enterarse de qué se trata la conferencia central y también de los talleres, inscribirse y que nos podamos encontrar allí el 15 de mayo. Muchísimas gracias por su participación. La inscripción la pueden hacer aquí en el enlace que yo les envío. Está la información, todo esto, toda la página del sitio del Día del Profesor, y aquí hay un formulario. Entonces ustedes nos dan su información, su identificación, escogen, por ejemplo, la conferencia central es la del CEO de EDX, porque pues vamos a tener un lanzamiento y un tema muy importante respecto a cómo la Universidad del Rosario se piensa para la virtualidad. Y pasada la conferencia a las 10 de la mañana, tenemos un pequeño break. Luego a las 10:30 son 2 horas de taller, pero todos son simultáneos. Entonces deben escoger uno en el cual quieran asistir porque pues les llame la atención el nombre, les parezca atractivo. Todos están súper atractivos, pero la idea es que ustedes se inscriban en el que más les llama la atención. Y envían los datos, ya con eso automáticamente quedan inscritos y ese día pues estaremos previamente mandándole la información del lugar exacto al taller que ustedes escogieron. Cualquier inquietud nos pueden escribir o llamar o contactar. Les voy a dejar también acá por el chat. Somos servicios.virtuales, el correo del área del centro y learning. En caso de que tengan alguna inquietud o ahorita que van a preparar su clase para dejar a los chicos trabajando, también les genere alguna consulta el procedimiento, nos pueden escribir y con todo gusto pues les hacemos el acompañamiento para revisar que todo quede perfectamente generado en el aula virtual. Entonces, muchísimas gracias por su participación y recuerden que la otra semana también tenemos otros 2 talleres. Otras 2 webinars que son así de 1 hora, son súper rápidas, digamos concretas, van al punto. Entonces, en caso de que quieran participar, la otra semana tenemos taller el martes sobre Colabore, que es videoconferencia y cómo dejar grabado en video de 8 a 9 de la mañana. Y tenemos el jueves sobre presentación interactiva, cómo trabajar con H5P, dejando en la presentación preguntas para evaluación formativa, siendo también a las 8 de la mañana, solo para 1 hora de conexión. Entonces se pueden inscribir y es el mismo enlace con el que participaron el día de hoy. ¿Listo? Entonces aquí también les mando este segundo enlace para las webinars.
Muchísimas gracias. Voy entonces a detener la grabación y quedamos pues expectantes de cualquier cosa que puedan necesitar. Feliz día. Gracias, profe Fren. Que estés muy bien. Profesor Fabián, igualmente que tengas un buen día. Muchas gracias por asistir. Hasta luego.